Hoy vamos a empezar a analizar y a debatir, creería yo, en cualquier contexto, ya un componente muy esencial, sin duda alguna, cuando vamos a precisamente a decidir respecto de si se impone o no se ha de imponer una medida como es la prisión preventiva. Hablábamos en la primera clase precisamente de los aspectos generales de esta medida, de la naturaleza, el objetivo, la finalidad, los principios, recuerden ustedes que estuvimos viendo, y los presupuestos de carácter formal. Hoy, a raíz de esta segunda sesión, vamos a empezar a analizar los presupuestos materiales, vale decir, aquellos presupuestos o elementos que resultan imprescindibles precisamente de cara a decidir si respecto de una persona que está siendo procesada se debe de imponer o no se debe de imponer la medida de prisión preventiva. Y estos presupuestos materiales, sin duda alguna, los encontramos regulados en el artículo 268 del Código Procesal Penal, que como ustedes saben, precisamente identifican aquellos factores en los cuales precisamente se establece cuándo o bajo qué contexto una persona puede ser privada de su libertad preventivamente en tanto que se decide finalmente en decisión de sentencia cuál va a ser el pronunciamiento definitivo. Es una medida cautelar, entonces en el 268 efectivamente se establece cuáles son estos presupuestos materiales y como ustedes saben son tres. Sí, ustedes me dirán, es cierto, el artículo 268 hoy en día tiene un literal D, precisamente a propósito de la modificación que se incorporó mediante decreto legislativo 1585. Sin embargo, yo creo, esta es una opinión muy personal, que desde una perspectiva de técnica legislativa, el legislador precisamente ha establecido en el literal D del 268, que es el que regula los presupuestos materiales, no una condición en sí, es decir, no un presupuesto en sí, sino más bien una excepción a la regla prevista exclusivamente en los casos de legítima defensa. Por tanto, yo creería que salvo los casos de legítima defensa que tendríamos que analizar el literal D, que obviamente es un componente esencial, sin duda alguna los tres presupuestos básicos que se sirven para la discusión y análisis de determinación de la prisión preventiva son los que salen entre el literal A, B y C. ¿Cuáles son? Obviamente que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito, dice, que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. B, que la pena probable a imponerse sea superior a 5 años de pena privativa de libertad. Recuerden que hasta antes del 1585 este era no mayor de 4, ahora es 5. Y C, que el imputado a razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, es decir, el peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la verdad, vale decir, el peligro de obstaculización. Estos tres son, en definitiva, los presupuestos materiales que desde luego debemos de analizar de cara a, siendo fiscal, requerir la prisión preventiva, siendo defensor para refutar dentro de la tesis de libertad por qué no debe de imponerse la prisión preventiva y siendo juez, sin duda alguna, de cara a decidir si del debate y del contradictorio que se ha actuado en un principio de inmediación dentro de una audiencia como un presupuesto formal que vimos en sesión anterior, debe decidir si impone o no esta medida. Hoy en esta clase vamos a analizar los dos primeros presupuestos, vale decir, el suficientes elementos de convicción y el de la pena probable si es que el tiempo nos establece. Como les dije, el literal C, que fue incorporado en mayo de este año a propósito de la regulación de la Ley 30/2026, establece un tema más allá, diría, desde, obviamente, no de un presupuesto material, sino, insisto, de una excepción
Y lo que regula es que no procede, por eso decía, ¿no? No procede, no es que sea un presupuesto, la prisión preventiva en los casos de inminente aplicación de la legítima defensa propia o de terceros, dice la norma, conforme a ley, salvo la presencia de antecedentes o pruebas fehacientes que justifiquen la existencia del delito o que recaiga sobre la persona sentencia firme condenatoria. Este punto lo vamos a analizar más adelante, pero no como un presupuesto en sí, sino precisamente como una excepción a la regla en aquellas situaciones en las cuales pudiera alegarse que estamos ante un caso de legítima defensa. Vamos a lo primero entonces, vale decir, este tema de que estamos hablando de los fundados y graves elementos de convicción o este tema de la sospecha fuerte. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hacemos precisamente a estas circunstancias? Pues bueno, precisamente a esta constancia en la causa de que exista o no un hecho que presenta, desde luego, relevancia penal, vale decir que no nos estemos refiriendo simplemente a la existencia de un hecho, porque un hecho, evidentemente sí, un hecho como un presupuesto fáctico puede dar lugar a una litis, eso es correcto. Sin embargo, en tanto estamos hablando, el circuito de justicia penal tiene que ser un hecho de relevancia penal. Por eso es que tiene que tener las características mínimas de delito referido a sus aspectos objetivos que deben de ser mostradas o exhibidas a través de los actos de investigación, que en este caso debe ofrecer una plena seguridad sobre su aquecimiento. Y en segundo lugar, lo dice la jurisprudencia nacional, que esto se encuentra en función a lo que se denomina este juicio de imputación contra el inculpado, que desde luego debe de presentar un elevadísimo índice de certidumbre y verosimilitud o alto grado de probabilidad acerca de su intervención en el delito. Antes de que pudiéramos ingresar precisamente a estos aspectos, es importante tener en consideración cuando menos 5 elementos que la Corte Suprema ha establecido que debiéramos de tener en lo que la Corte Suprema denomina este baremo de legitimidad de la prisión preventiva. Algo de eso vimos en la sesión pasada, pero sí me gustaría tenerla en cuenta porque tiene incidencia directa precisamente en el primer componente que estamos teniendo en cuenta aquí a efectos del, digamos, el fumus comici delicti. Y en esto primero que tenemos que lugar, sin duda alguna, es que, si dice la Corte Suprema, tenemos que valorar este criterio de excepcionalidad. Y claro, como lo habíamos dicho aquí, es que la regla era la libertad, recuerden ustedes como principio y como excepción precisamente la detención. Pero más allá de ello, lo que la Corte Suprema, al denominar este aspecto del baremo de legitimidad, son 5 fundamentos o 5 principios esenciales que lo dice, bueno, hablaremos del baremo de legitimidad de la prisión preventiva si esta es excepcional. Esto ya lo vimos la sesión pasada, así que no vamos a incidir en eso, pero también habla que esto tiene que responder a lo que se denomina, o mejor dicho, lo que se conoce como el principio de proportio mensum restringere, es decir, que la medida, en este caso que estamos hablando de la prisión preventiva, tiene que ser evaluado bajo este test de ponderación. Recuerdan que hablamos del test de ponderación o el test de proporcionalidad en sus 3 elementos: la idoneidad, la adecuación, la necesidad o excepcionalidad y la ponderación o proporcionalidad en sentido estricto, precisamente a fin de evidenciar si es que esta medida, la que vamos a discutir en su aplicación, resulta ser necesaria, racional y proporcional de cara precisamente a su imposición. En otras palabras, lo que el juez tiene que encontrar aquí son suficientes elementos que le permitan, en la decisión debidamente motivada que va a emitir, de tener en consideración aquí una posible interposición de esta medida que en sí es considerada como la más gravosa dentro de todo esto. Así que primero, obviamente, excepcionalidad. Segundo, este principio de proportio mensum restringere, que tiene que ver con la aplicación de este criterio de ponderación. Y un tercero que tiene que verse, ya entrando de plano a esta cuestión del fumus comici delicti, precisamente con la verificación de una sospecha fuerte. Y claro, esto tiene incidencia precisamente en el primer presupuesto material, cuando el 268A dice que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente
la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o como partícipe del mismo. Esta verificación de sospecha fuerte, que es lo que es establecido con el estándar, al momento de precisamente de realizar el examen de estas fuentes que van a servir como fuentes de prueba posterior o el análisis de lo que propiamente a ese momento se denominan elementos de convicción derivados de estos actos de investigación, tienen que ser valorados o verificados en un estándar de sospecha fuerte o grave, como lo establece el 268A del Código Procesal Penal, de la mano de lo que ya ha sido regulado y establecido en el Acuerdo Plenario 1/2019. Eso lo vamos a ver luego al momento de precisamente tener en consideración estos aspectos básicos que debemos de decir. Es decir, a través de los estudios de estas fuentes que luego van a ser entendidos como medios de prueba, o si hablamos, digamos, de este concepto amplio de medios de prueba, pues bueno, estaríamos hablando ya propiamente de los elementos de convicción, se deberá inferir de manera razonable, vean ustedes, incluso no es que nos estemos inventando una categoría procesal, propiamente la norma lo establece y el 268A dice, para estimar razonablemente la comisión de un ilícito, entonces se puede inferir razonablemente precisamente esto. ¿Qué cosa? La comisión de un ilícito penal o como lo dice el código, en este caso, la comisión de un delito, en este caso, en la cual está involucrado esta persona sobre la cual recae precisamente el requerimiento de prisión preventiva y que tenga la condición dentro de este marco de imputación de ser considerado como autor o partícipe, en cualquiera de las condiciones de partícipe, precisamente de este hecho. Por tanto, se tiene que destacar que este juicio, denominado juicio de imputación, no debe de romper más allá de la, digamos, de lo grave de la imposición de esta medida, la garantía o el resguardo de la presunción de inocencia, principio que vimos en la sesión anterior. Esa es la tercera cuestión o el tercer elemento esencial cuando hablamos de el baremo de legitimidad de la medida de prisión preventiva. Vimos primero excepcionalidad, segundo, este principio de proportium mensum restringere, que va de la mano del principio de ponderación, tercero, esta valoración de una sospecha fuerte a estas circunstancias. Y el cuarto tiene que ver con el peligro ambulatorio dentro de la prisión preventiva, o sea, la importancia de este riesgo procesal que en nuestro sistema, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, tiene que ver con este enfoque dual de los dos riesgos, el riesgo de fuga y el riesgo de obstaculización, más allá que para la imposición del medida solamente se requiera uno. Y finalmente la motivación reforzada, la motivación de vida. Vamos al tema de propiamente el Fomus Comissi Delicti. El Fomus Comissi Delicti que luego está fundado en este primer presupuesto material que va contenido precisamente de la mano de suficientes y graves elementos de convicción que vinculen al imputado razonablemente, propios términos del 268A, al imputado con la comisión de un delito en la condición de autor o partícipe del mismo. Esto, desde luego, implica la existencia de estas dos reglas, como lo veníamos diciendo. La primera, referida a esta constancia en la causa de la existencia de un hecho de relevancia penal, lo dijimos anteriormente, referido a sus aspectos objetivos que deben de ser mostradas a través de estos actos de investigación o elementos de convicción o fuentes de prueba, como lo quieren ver, o desde un concepto amplio, medios de prueba, que en el caso deben de ofrecerse con plena seguridad su acaecimiento precisamente en su obtención, circunstancia no menor, que también la vamos a ver luego, como incluso al momento de analizar y valorar estos elementos de convicción tienen que ser producto precisamente de que se hubieran sido obtenidos respetando el debido proceso. Y una segunda regla, sin duda alguna, es la que está en función al juicio de imputación en contra del imputado o el juicio que debe de contener o que se exige, desde luego, ha de contener este elevadísimo índice de certidumbre y de verosimilitud o un alto grado de probabilidad acerca de su intervención precisamente en el delito. Una cuestión central y desde luego es lo que yo me permito desde mi concepción siempre
sugerir cuando analicemos, y vuelvo a esta lámina, cuando analicemos qué es lo que contiene el debate del primer presupuesto desde mi percepción, son cuatro aspectos esenciales que uno debe debatir. Me explico. Yo muchas veces he visto en audiencias que el debate del primer presupuesto, que son los fundados y graves elementos de convicción, se reduce a un ping-pong de cuáles son los elementos de convicción de la Fiscalía y cuáles son los argumentos o elementos de convicción de la defensa que refutan los de la Fiscalía. Y termina siendo un ping-pong cual debate centrado en la contradicción únicamente como que si estuviéramos en un estadio de un plenario o de un juicio argumentativo y un recital de resumen de las documentales o de los actuados. En otras palabras, lo que les vengo a decir es que el debate y el análisis del primer presupuesto contenido en el 268 no se agota en que el fiscal diga cuáles son, mejor dicho, a quién está imputando a fulanito de tal, por qué delito y cuáles son los elementos de convicción y empiece a recitar el resumen de estos elementos de convicción y ni que la defensa diga fulanito no ha cometido este delito y los elementos de convicción que les acabo de resumir al fiscal no son ciertos por estos y estos motivos y yo tengo estos elementos de convicción. El debate no se resume a eso. El debate, cuando menos, esta es una opinión personal, o al menos así, digamos, suelo enfrentarlo o suelo sugerir lo que tiene que ser debatido, y de la mano de lo que ya la jurisprudencia un tanto ha desarrollado, es que se concreta en cuatro aspectos básicos. Primero, que tiene que existir un juicio de imputación, vale decir, un hecho que le están atribuyendo, le están imputando a determinada persona. Primer punto, vale decir, un juicio de imputación, un hecho que le estén imputando a una persona, que va de la mano con el principio de imputación necesario. Vamos a desarrollarlo de uno por uno. Segundo, vean ustedes el 268A, lo que dice es, para estimar razonablemente la comisión de un delito. Por tanto, este hecho que está siendo imputado tiene que ser un hecho de relevancia penal que cumpla mínimamente con los componentes que pudieran revestir la comisión de un delito, que de cara al imputado en la condición, incluso lo marca el 268A, como autor o como partícipe del mismo. Un tercer elemento que se debate en este primer presupuesto material del 268A es que existan fundados y graves elementos de convicción. Y ahí se desdobla la cosa también, o veámoslo como tercero, mejor dicho, la existencia de elementos de convicción. Y bueno, entonces, ¿cuáles son estos elementos de convicción? Y no es una cuestión, lo adelanto ya, de carácter cuantitativo, vale decir, el fiscal que presenta 100 elementos de convicción o 1000 elementos de convicción, y muchos de los cuales, como decimos a veces, muy en términos coloquiales, muy panca o sin tanto sentido, tanta contundencia, que se hubiera presentado 10. Vale decir, en este momento el cumplimiento del estándar o de la rigurosidad de los elementos de convicción en grado de fundados y graves no tiene por qué equipararse a una cuestión cuantitativa. Porque simplemente cuando hablamos de los estándares no estamos hablando siquiera de una cuestión de ver qué pesa más y qué pesa menos, sino de que de lo que revisten de estos elementos de convicción y de si es que estos elementos de convicción, así sean pocos, tengan o no tengan la contundencia y la fortaleza necesaria para poder privar preventivamente a una persona de su libertad. Entonces, son cuatro elementos centrales que se debaten en este primer presupuesto. La existencia de un juicio de imputación, vale decir, la atribución de un hecho a determinada persona. Segundo, que este hecho tenga relevancia penal. En tercer lugar, la existencia de elementos de convicción, y ahí vamos a tener que ver también no solo cuáles son, sino cómo fueron obtenidos. ¿Fueron obtenidos legítimamente? ¿Han sido obtenidos respetando los derechos fundamentales? En otras palabras, estos elementos de convicción que están sustentando el requerimiento del Ministerio Público,
tienen la condición de legitimidad y licitud para privar a una persona de su libertad, o a contrario es que no lo tienen y ni siquiera pueden ser valorados. Lo vamos a ver en qué circunstancias. Ya la jurisprudencia tiene una línea muy, muy bien marcada en este sentido. Y en cuarto lugar, el estándar, vale decir, que tengan esta condición de fundados, graves, fuerte o vehemente, como dice el Acuerdo Plenario 1/2019, para privar a una persona de su libertad con una prisión preventiva. Como ven, el debate no es menor. El debate no es concentrado llanamente en establecer cuáles son los elementos de convicción o cuáles no son los elementos de convicción. Vamos a lo primero. Decíamos cuatro. Al primero de estos entonces. ¿Cuál es el primero de estos? El análisis de los hechos. Y tiene que ver marcadamente con este principio precisamente de imputación necesaria. Este principio de imputación necesaria que sin duda alguna nos trae a consideración la exigencia procesal de que exista una imputación en contra de esta persona. ¿Y por qué es importante esto? Por una circunstancia básica. Obviamente, porque le va a permitir defenderse y en tanto se pueda, él conozca de esta imputación, va a poder defenderse oportunamente, eficientemente y debidamente. Porque si no tiene conocimiento de esto, entonces, desde luego, se estaría quebrando esta regla fundamental. Por ende, una primera cuestión es que una persona que ha sido comprendida, desde luego, y que es comprendida en una investigación, tiene el derecho a que desde un inicio inmediatamente se le informe, y eso lo establece el 139, inciso 14, y vean ustedes qué tan importante es este derecho, que es el, ¿saben ustedes que hay un derecho que se repite en la Constitución? Y es precisamente este. Está en el 139.14 y se repite en el 139.15. Tan importante que el constituyente lo repitió como decir, no te olvides que la importancia es obvio, quizás fue un defecto de técnica legislativa. Vaya a saber, la cosa que está dos veces. En fin, es tan importante que sin duda alguna tenemos de tener conocimiento y la necesidad y la exigencia de conocer o que se nos diga oportunamente cuál es el juicio de imputación que está recayendo sobre la persona para que sea comprendida en una investigación. Y obviamente se tiene que establecer en qué consiste para poder saber precisamente de qué me voy a defender en este caso. Por tanto, aquí lo decíamos anteriormente, hay que tener una cuestión, obviamente, que este principio de imputación necesaria en el caso de la prisión preventiva es de mayor exigencia incluso porque, como ustedes saben, el juicio de atribución se formaliza, o mejor dicho, da lugar, o la prisión preventiva surge a posterior de la formalización de investigación preparatoria. Por tanto, una primera cuestión central aquí es que este marco fáctico incluso tiene que responder coherentemente al juicio de imputación que está contenida en la disposición de formalización de investigación preparatoria. En otras palabras, no puede una primera cuestión que uno, si yo recibo, yo soy fiscal, quiero requerir a alguien una prisión preventiva, o yo soy defensor, quiero refutar un requerimiento de prisión preventiva, o yo soy juez y tengo que decidir si voy a imponer o no una prisión preventiva. La primera cuestión que yo tengo que definir es, ¿cuál es el hecho? ¿Hay un hecho respecto que se le está imputando a esta persona? ¿Cuál es este? Ojo, tiene que haber mínimamente la información de un hecho. No digo, y no se confunda, que este tiene que ser en un detalle mínimo, porque obviamente todos sabemos que en un estadio, claro, paréntesis, la norma procesal penal no nos establece un momento exacto de la imposición de una medida cautelar. Esta se puede imponer, seamos correctos, en cualquier estadio del proceso, pero por lo general suele imponerse a posterior de la prisión, de la formalización de investigación preparatoria, o en aquellos casos que vienen con detención preliminar, culminado el plazo de la detención preliminar que coincide con la formalización y que viene ahí en ese momento. Por lo general es ese estadio. Entonces, desde luego que si estamos en un estadio donde recién se acaba de formalizar la investigación preparatoria,
es cierto, existe el criterio que debemos de atender al principio de progresividad. Vale decir que este criterio que en tanto va aumentando, va surgiendo propio del acto de investigación y va en aumento, tanto el detalle como el bagaje, elementos de convicción en aumento conforme avanza el proceso, es cierto. Bajo este principio de progresividad, es cierto que también la definición en detalle del marco fáctico también va en aumento y por ende el criterio de detalle fáctico al momento de la formalización, que coincide en algunos casos, como lo vengo diciendo, con el requerimiento de prisión preventiva, no puede ser a tan detalle como lo debiera de ser en el requerimiento acusatorio y como lo debiera de ser ya definitivamente producto de este también en la sentencia. Como ven, cambia, pero ciertamente si tiene que estar establecido y no puede incluso este principio de imputación necesaria conforme lo establece la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia jurisprudencia nacional de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, que no hablar de las instancias inferiores, establece que este juicio de atribución o este juicio de imputación no puede ser vago, genérico, sin una concreción mínima de poder entender de qué hecho me tengo que defender, qué supuestamente en qué supuestamente estoy involucrado para que se esté requiriendo un mandato de, digamos, requerimiento de prisión preventiva. No puede ser, por tanto, vago, no puede ser genérico, no puede ser confusa y tampoco puede ser producto de cuestiones maliciosas. Por tanto, incluso en estas imputaciones masa que suelen darse en los casos de criminalidad organizada, requiere cuando menos en un grado básico del establecimiento de la estructura y cómo así esta persona pudiera ser parte en lo que se concibe en la imputación en esos delitos de una organización criminal. Desde luego, como les digo, no podemos ignorar en este caso esta construcción en progreso bajo el principio de progresividad precisamente de la incriminación, que por ahora en estas circunstancias se requiere con una sospecha fuerte porque ya en la etapa intermedia, como ya lo estableció la Corte Suprema, ya debe de ser, digamos, con mayor solidez o con mayor precisión. Pero este principio de imputación necesaria, como ustedes también lo conocen, que se denomina imputación concreta, es este acto precisamente del ente persecutor de la acción penal, que no es otro que el Ministerio Público, a la cual se le atribuye a determinada persona, a una persona, por tanto, debe decir cuál es el juicio de atribución para todos y cada uno, de la realización de un hecho punible o un hecho penalmente relevante sobre la base de determinados elementos de convicción o indicios legítimamente obtenidos. No es cualquier fórmula, sino es una cuestión o un entendimiento básico de lo que podamos entender de esto. Entonces, a raíz de esto, desde luego, ya existen pronunciamientos que en este caso se deben de entender, incluso la Corte Suprema en este recurso de nulidad, que en verdad debemos de leerlos todos. Nos va a servir para entender la precisión cuando quieran ustedes hacer una tutela por afectación a la imputación necesaria, cuando quieran hacer el análisis del primer filtro frente a un requerimiento de prisión preventiva, o cuando quieran hacer un control formal por defecto de imputación frente a un requerimiento en etapa intermedia, pues bueno, sirve. Sirve en tanto la Corte Suprema ha dicho en el recurso de nulidad 2823-2015 ventanilla que debe de contener mínimamente el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento lingüístico, que sin duda alguna son los que nos sirven para entender esto. El primer elemento, que es este elemento fáctico, consiste precisamente en que se debe de exigir una narración o un relato circunstanciado de los hechos que le están atribuyendo a determinada persona en un contexto en particular y que estos hechos tengan la relevancia penal que se le está imputando a un individuo. El segundo elemento, que es este elemento de carácter lingüístico, consiste en que precisamente esta imputación, en este caso, tiene que ser formulada en un lenguaje claro,
sencillo y entendible, porque claro, el elemento jurídico, sin duda alguna, o el ámbito jurídico en lo cual nosotros como abogados nos desenvolvemos, tiende mucho al empleo de tecnicismos, pero no necesariamente las personas sobre las que recae un requerimiento de prisión preventiva tienen este entendimiento. Vale decir, por ende, la jurisprudencia ha sido muy clara en establecer que este juicio de imputación tiene que ser formulado en un lenguaje simple, entendible, básico y sencillo para que la persona, el imputado, no su abogado, precisamente el imputado entienda de qué cosa se le está imputando y sobre qué cuestión es la que tiene que defenderse. Y finalmente el elemento normativo, el elemento jurídico, precisamente dos, de luego, que tiene que tener dentro de esta tesis jurídica de imputación una connotación o que deba de responder a este juicio de subsunción de carácter sustantivo en la cual se vislumbre que esta persona pudiera estar o no pudiera estar involucrada en estos casos. Cuando hablamos de este requisitos o este tercer elemento que conlleva precisamente con el cumplimiento de estos presupuestos fácticos o estos presupuestos jurídicos lingüísticos, en el plano de la verificación del requisito normativo, del requisito jurídico, la Corte Suprema, ya un tanto en este mismo recurso de nulidad que estamos haciendo mención anteriormente, ha definido que mínimamente lo que se requiere aquí es determinar, o mejor dicho, la verificación de determinados aspectos. Primero, que se ha de establecer que se fije la modalidad típica, es decir, mínimamente ha de decírsele al individuo en grado de descripción o anuncio mínimo de manera clara y sencilla la concreta modalidad típica que conforma el hecho que sustentan la denuncia. Y esto es importante porque, como ustedes saben, hay muchos tipos penales, no todos, pero hay muchos tipos penales cuyo juicio de imputación o atribución precisamente conlleva en determinar cuál es la modalidad de esta imputación que está recayendo respecto a determinada persona. Es decir, en los casos de falsedad, en los casos propiamente de lavado de activos, que son tipos penales que implican una serie de modalidades y no por ende no todas suelen confluir, no en todos los casos, se le tiene que decir, bueno, te estoy imputando lavado de activos en la modalidad de por cuanto usted habría hecho o no hecho tal cosa en determinado periodo o en determinado escenario. No estoy pidiendo detalle, pero mínimamente lo que tiene que tener este juicio de imputación es la determinación de decir, ¿por qué pretende privarme de libertad? Bueno, porque usted habría cometido el delito de lavado de activos. Así, ¿y cómo así? Bueno, la modalidad de tal. ¿Y por qué cometió la modalidad de tal? Bueno, porque supuestamente usted habría realizado tal circunstancia, tal transferencia, tal cosa y tal cosa. ¿Cuándo lo habría hecho y cómo lo habría hecho? Mínimamente tiene que ser esbozado y entendido, no un grado de detalle mínimo, pero sí básico. Este juicio, además, con una segunda regla, tiene que ser desde luego una imputación individualizada, la cual se exige que en caso precisamente, que la mayoría de casos se da, no hay que negarlo, que hay esta pluralidad de imputaciones y de imputados, se determine cada hecho y su correspondiente calificación jurídica. Me explico. Si bien hay casos en los cuales es sobre un delito en contra de una persona, no podemos negar que hay de los otros casos plurales, es decir, aquellos casos, complejos o no, en los cuales están involucradas una pluralidad de personas respecto de una pluralidad de delitos, y no todos por todos los delitos. En estas circunstancias, la exigencia es mayor, porque no cabe hacerse estas imputaciones en masa, es decir, persona 1, 2, 3, 4, 5, los 5 habrían cometido el delito 1, 3, 4 y la persona 5, 6 y 7 habría cometido el delito 7, 8 y 9. Se hace un arroz con mango, como dicen los niños, ¿no? Puntual. Persona 1, ¿qué delito habría cometido bajo qué circunstancias? Bueno, esta persona también cometió el delito 2. Bueno, ¿en qué circunstancias y cuál es el delito 2?
Y así tendrá que precisarse o al menos indicarse mínimamente porque esta persona, cuando tenga que enfrentar la audiencia de prisión preventiva, va a tener que decir, yo no puedo ir a prisión porque resulta que no hay sustento a este delito o usted no me ha definido mínimamente qué supuestamente yo habría hecho para haber cometido el delito que usted está pidiendo que me priven de la libertad por 36 meses o 18 meses. Una tercera cuestión aquí también lo que se establece es que se tiene que fijar el nivel de intervención y que se tenga que describir de manera adecuada cada una de las presuntas acciones de relevancia penal y con una correspondencia a nivel de intervención, ya sea como autor o como partícipe. ¿Por qué surge esto? Porque si ustedes recuerdan, y lo pueden revisar en el artículo 268A del Código Procesal Penal, explícitamente se establece esta condición que vinculen al imputado, dice, a un ilícito, a un delito, y respecto a su condición de autor o partícipe del mismo. Lo dice incluso la norma. Por tanto, también, no en un grado de desarrollo exhaustivo, pero sí debiera de precisarse en qué condición estaría vinculada la supuesta o presunta acción o omisión, porque también hay delito de omisión, de esta persona en el ilícito que está siendo invocado para dar sustento al requerimiento de prisión preventiva. Una cuarta cuestión, y como un requisito normativo jurídico, es que se tienen que establecer cuáles son los indicios o los elementos de convicción que sustentan cada imputación. Sí, cada imputación, porque aquí también no debería de ser el sustento probatorio en masa, así como lo es el juicio de imputación en masa, tampoco debería. Y esto es algo que nos cuesta mucho entender. Yo al menos lo hago en este momento de los requerimientos y lo reclamo con mayor fuerza, incluso en la etapa intermedia. Si me están imputando 5 delitos, pues ha de definirme cuáles son los elementos de convicción que sustentan el requerimiento acusatorio por cada tipo penal en específico. Y por ende también, de cara a la admisión de los medios de prueba que luego van a ser discutidos y valorados en el plenario, me tendrá que decir cuáles son los medios de prueba que sustentan cada uno de los delitos. Pero eso es otra discusión en intermedio. Pero algo en menor nivel también se da aquí. Por tanto, se tienen que establecer cuáles son los indicios y los elementos de convicción que sustentan cada imputación. Es importante aquí tener la precisión de estos elementos de convicción, o al menos la individualización de estos elementos de convicción, y que además tiene que ser informada a las partes. ¿Para qué? No solamente para que tengan conocimiento de todos los elementos que se van a valorar, sino para que también tengan la opción de defenderse y presentar sus propios elementos de convicción que den sustento a su tesis de defensa, que puedan refutar debidamente los elementos de convicción del Ministerio Público y que puedan generar el contradictorio correspondiente que le permita enfrentar de manera debida este tipo de audiencias. Y desde luego que estos elementos de convicción que sustentan esta imputación precisamente tienen que tener esta necesidad, como lo denominan algunos, de motivación en todos sus elementos y requisitos de carácter estructural. De hecho, ya el Tribunal Constitucional ha establecido a estos efectos, precisamente en este caso, que en el expediente 4240-2022, proceso de habeas corpus, lo que ha definido es que, si bien se precisa que la declaración, por ejemplo, dijo de un coimputado, no podía determinarse independientemente de la vinculación de los hechos imputados, se realiza una corroboración de aquella con los elementos periféricos. De ese modo, dijo, la declaración como elemento de convicción forma parte de la motivación del juez para valorar la vinculación de la persona con los hechos imputados. Y lo que dice el profesor Celis Mendoza, es precisamente dentro del criterio del análisis del principio de imputación necesaria, que debe estar a cargo el cumplimiento y resguardo de estos, obviamente a cargo del Ministerio Público, y que consiste, como ya lo habíamos dicho antes, de imputar a una persona un hecho punible afirmando determinadas proposiciones fácticas vinculadas a la realización de todos los elementos que comprende precisamente el tipo penal que está siendo
sustento de este requerimiento de prisión preventiva. Hay cuestiones básicas que debemos de tener en consideración en estos efectos, sí. Ya el Tribunal Constitucional en una serie de sentencias, lo que un tanto ha dicho, y esto lo puede encontrar precisado en el expediente 3987-2010 habeas corpus, que tiene que ser previa, tiene que ser sin demora, de forma inmediata, detallada, debe comprender la naturaleza y las causas, acusación entiéndase aquí como una fórmula de imputación, no como acusación en el estadio de la etapa intermedia, por favor, hago esa precisión, y tiene que ser escrita. El requerimiento de prisión preventiva precisamente es escrito y debe estar debidamente motivado conforme, lo vimos la clase pasada, al artículo 122.5 del Código Procesal Penal. Y precisamente, claro, este requerimiento implica la existencia de estos hechos imputados directamente aquí a la persona, que claramente no bastará aquí de que el requerimiento o la disposición de formalización se entienda que determinada persona hubiera participado o estaría involucrada en la comisión de un ilícito, sino que se deberá de concretar de manera directa y específica cuál es la acción que esta persona hubiera realizado y que de no hacerlo obviamente se estaría afectando aquí desde luego también el derecho de defensa de esta persona. Por eso es que es función aquí del Ministerio Público, sin duda alguna, tener en cuenta que este pedido requiere que sea respaldada sólidamente en su fórmula, demostrando que pudiéramos estar en efecto ante la comisión de un ilícito penal. Y claro, si no se cumple con este principio de imputación necesaria, desde luego, incluso de darse una resolución que declare fundado este requerimiento, pudiera a la larga devenir en declararse nula y en tanto ya hay una sentencia de la Sala Penal Nacional en la cual ha establecido en estas circunstancias, y el caso me permito porque lo conocí muy de cerca, de hecho participamos en la defensa de ese caso, es el expediente 299-2017, incidente 36 de la Sala Penal Nacional, y lo que había sucedido era que el requerimiento escrito del Ministerio Público no contenía un juicio de imputación respecto de una de las tantas y tantas personas contra las cuales se estaba requiriendo la prisión preventiva. En la audiencia no se discutió y se limitaron solamente a este ping-pong que les digo de los elementos de convicción, pero sin embargo el juez, al momento de declarar fundada la prisión preventiva en este caso, incorporó un hecho. Y entonces cuando fue apelado, la sala dijo: un momento, el requerimiento de prisión preventiva no tenía la atribución de un hecho. En el contradictorio de la audiencia no se discutió un hecho, se limitó a los elementos de convicción, pero en la resolución del juez que declaró fundada la prisión preventiva se estableció un hecho. Se dispuso nula la resolución que declaró fundada la prisión preventiva y revocándola la declararon improcedente el requerimiento de prisión preventiva porque a consideración de la Sala Penal Nacional se había vulnerado el principio de imputación necesaria, vale decir, no había un juicio de imputación en contra de esa persona, se había quebrado además el principio acusatorio porque el juez había usurpado una función propia del fiscal al atribuir un juicio de imputación y por demás había incorporado una circunstancia de un conocimiento propio y particular que no había sido invocado por el Ministerio Público. En este caso, precisamente, se declaró, como les dije, nulo la prisión preventiva, que a esa persona le habían puesto prisión preventiva por 36 meses, e improcedente el requerimiento de prisión del mismo. Claro, entre la resolución y la apelación habían pasado 3 meses. Una persona privada de su libertad 3 meses, bajo un mandato de prisión preventiva que luego fue declarado nulo, un gran daño, ¿no? Un gravísimo, gravísimo daño. Entonces, vamos cerrando este primer punto. Ven ustedes que es importante
que exista la determinación o el juicio de imputación de un hecho. Lo primero que ustedes tienen que ver es, ¿existe un hecho? ¿Cuál es el hecho de que supuestamente usted está pidiéndome prisión preventiva? Circunstancia adicional, para que también lo puedan tener en consideración. Este hecho tiene que tener coherencia estricta con el juicio de imputación que está en la disposición de formalización de investigación preparatoria. Vale decir, no pueden requerirte prisión preventiva por un hecho que no está contenida en la disposición de formalización o en alguna disposición ampliatoria de la disposición de formalización, porque claro, sabemos obviamente que a veces hay casos en los cuales se formula la disposición correspondiente y luego esta se amplía porque se amplían las circunstancias, se precisa el hecho, se aclara el hecho, se amplían los hechos, se amplían los tipos, se amplían las circunstancias, pero lo que sea en una disposición o en varias disposiciones tiene este hecho de la prisión preventiva, del requerimiento de prisión preventiva, tener coherencia y calzar con esta sola disposición de formalización o con las disposiciones de ampliación de la misma, pero tiene que tener coherencia. No le pueden pedir prisión preventiva por un hecho que no forma parte de la imputación de investigación. A veces sucede. Y entonces, cuando sucede, ustedes tienen que estar muy atentos y reclamar el hecho sobre el cual pretenden privar de libertad a una persona no forma parte del juicio de imputación sobre la cual se está defendiendo una investigación y sobre la cual está procesada. Sí, el fiscal pudiera decir, bueno, no, mañana voy a ampliar. No, señor, usted acaba de pedir prisión preventiva por un hecho que no es materia del requerimiento. Y claro, eso implica que el abogado tiene que estar muy atento y analizar debidamente las circunstancias sobre las cuales reposa precisamente este juicio de imputación. Vamos al segundo factor o al segundo elemento, precisamente que tiene que ver con este primer presupuesto material, que es los suficientes y graves elementos de convicción. Primero ya vimos el hecho. Ahora entonces lo que nos toca es ver ese hecho que yo sé ahora del cual me he estado defendiendo y sobre lo cual quieren privarme de libertad, ese hecho tiene relevancia penal. Estamos hablando de un supuesto delito, estamos hablando de un supuesto hecho punible, vale decir, la teoría que está postulando el Ministerio Público como sustento de su requerimiento de prisión preventiva, que sin duda alguna, como ustedes saben, es un componente esencial en la construcción de la tesis de imputación, calza precisamente en este juicio de atribución delictiva a una persona determinada, debidamente identificada, a quien supuestamente dentro de esta teoría de imputación se le está reprochando una intervención precisamente en este ilícito penal y sobre la cual está postulando la tesis jurídica, vale decir, este hecho tiene relevancia penal y cumple con los componentes de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Vean ustedes por qué incluso es importante, porque como lo dijimos, el 268, incluso hoy en día, modificado como se hizo en la ley reciente ahora, en mayo de este año, precisamente a raíz de la ley 32.026, que es la que establece este literal del artículo 268 sobre la legítima defensa, habla de una causa de justificación, habla de un componente antijuricidad. Entonces, sí es necesario. Yo siempre, desde luego, he postulado y adelanto mi posición antes que nos vayamos al descanso. Mi posición siempre aquí ha sido que en la prisión preventiva, en la audiencia de prisión preventiva, sí debiéramos de exigir y debatir de si estamos hablando o no de un hecho de relevancia penal. Ustedes me dirán, es cierto, hay distintos pronunciamientos de la Corte Suprema, a favor, en contra, lo vamos a ver en un momento después del descanso, pero yo siempre parto de una idea básica y lógica. ¿Es posible acaso? Claro, la exposición era no, en la audiencia de prisión preventiva no se puede discutir de manera alguna esta circunstancia, sino una excepción de improcedencia de acción. Es cierto, la excepción de improcedencia de acción quizás sea el mecanismo
central o el escenario protagónico en el cual se va a discutir si es que este hecho es típico o no. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa si hay se formaliza la investigación preparatoria? Y los voy a dejar con esa idea para luego seguir después del descanso. Se formaliza la investigación preparatoria, inmediatamente en el día, requerimiento de prisión preventiva, dentro de las 48 horas, audiencia de prisión preventiva, y ustedes son jueces y le van a decir, ¿sabe qué, señor abogado? Yo no sé si el hecho es típico o no es típico, hay relevancia penal o no hay relevancia penal, pero el señor este se va a prisión y discútalo en una audiencia de sección de procedencia de acción si es que estamos hablando o no de un hecho típico o no. Pero y por tanto que se mantenga en prisión. ¿Es correcta esa lógica? Desde mi punto de vista, no. Yo entendería que ese supuesto de decirnos, discutas eso únicamente en la sección de procedencia de acción, pudiera ser si es que no necesariamente el requerimiento de prisión preventiva se discute inmediatamente con la formalización de investigación preparatoria. Y cuando mínimamente la defensa o se ha formalizado y pasó tiempo y de pronto meses después se requiere la prisión preventiva por determinadas circunstancias y la defensa, pese a cuestionar o conocer o alegar que ese hecho carecía de relevancia penal, no dedujo una sección de procedencia de acción y recién lanza en audiencia de prisión preventiva. Yo creo que el supuesto es distinto. Hoy en día hay, de hecho ya el acuerdo plenario de 2019 exige y establece, lo vamos a ver luego, pero yo creo que incluso por ese criterio lógica debiéramos o se debiera de entender que sí es posible debatir precisamente, no estoy diciendo que quizás no estemos dentro de un supuesto ilícito, pero lo que estoy diciendo es que la tesis del Ministerio Público en este requerimiento de prisión preventiva no calza con el cumplimiento de los elementos del tipo. Y si no es así, obviamente en ese estadio lejos pudiera merecer la privación de libertad de una persona. Y aquí está precisamente, y con esto cierro este primer bloque de la clase, los diversos criterios que ha tenido la Corte Suprema precisamente a raíz de si se puede hablar o no se puede discutir el tema del análisis de la relevancia penal o la tipicidad o de los componentes del delito en este estadio. A favor tenemos cuando menos identificados 5 pronunciamientos de la Corte Suprema, incluyendo el Acuerdo Plenario 1/2019, y en contra, entre otros, 3 casaciones o incluso autos casatorios que van en una línea contraria. Pero incluso el más reciente, que es la casación 435/2023, establece esta posibilidad de poder, digamos, esgrimir la posibilidad del debate o el análisis de estas circunstancias propiamente de relevancia. Entonces, veamos estos, como en cualquier criterio, desde luego, los pronunciamientos jurisprudenciales son distintos, cada caso tiene un componente en particular, pero ciertamente ya el acuerdo plenario 1/2019 ha dicho la prisión preventiva supone un cierto grado de desarrollo de la imputación, una probabilidad concreta que el inculpado haya cometido el hecho punible, y es empero un requisito indispensable, pero no suficiente, pues debe ser confirmado por el peligrosismo procesal. Y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Incluso en la casación 1879/2022 ANCAS dice, resulta indispensable determinar la tipificación del hecho punible, y en la casación 435/24 ICA lo que he dicho, en la medida en que uno de los presupuestos materiales de existencia de elementos de convicción y que no se puede soslayar tal análisis que resulta de vital importancia para el cumplimiento del primer presupuesto. Una primera cuestión que debemos de tener en cuenta aquí es, claro, este tema, si vamos a hablar de un hecho de relevancia penal, mínimamente tenemos que ver, estamos hablando de un hecho que cumple la condición de tipicidad, es decir, el primer elemento base, como ustedes saben, para determinar si estamos ante un delito es el tipo penal, desde luego, ¿no? Entonces, este tipo penal tiene que cumplirse con la tipicidad que se manifiesta precisamente, como ustedes bien saben, al verificar si la conducta descrita guarda coherencia o guarda correspondencia, por así decirlo, con lo que está descrito en la norma penal, en el tipo penal, mediante un juicio de subsunción.
Desde luego, una conducta típica por sí misma, como ustedes saben, no configura de manera inmediata una imputación penal. Solamente estamos hablando aquí que se representa únicamente como un indicio de la antijuricidad y por ende el análisis de la categoría del delito no puede agotarse en este primer estadio a pesar de presentarse, como decimos, como un indicio de antijuricidad. Y la razón obviamente estriba en que si nos quedamos nosotros con este análisis objetivo, bastaría con que la conducta objetivamente desde luego se presente como delito, lo cual implicaría, más allá de todo esto de lo que estamos conversando, no tomar en cuenta la presencia de alguna causa de justificación, insisto nuevamente con el tema de legítima defensa incorporado en el literal D del 268, o con causa de exculpación, lo que es a posterior, lo cual devendría un análisis superfluo o en todo caso un análisis irrazonable de lo que vendría en conclusiones erróneas que pudieran dar paso a privar de la libertad a una persona que no mereciera dentro de este contexto. Esta categoría dogmática que constituye precisamente la tipicidad se encarga, como ustedes bien saben, de describir aquí el hecho punible contenido en la norma penal desde un punto de vista externo. De hecho, el Tribunal Constitucional en esta sentencia 31/2009, entendiendo a esta como la valoración que se hace con miras a determinar si la conducta objeto de examen coincide o no con la descripción típica contenida en la ley. Y de hecho, incluso, por ejemplo, ya la jurisprudencia nacional ha tenido oportunidad de establecer aquí a manera de ejemplo, incluso en el expediente 335/2021, donde el cual, aplicando en este caso un delito de tráfico de monedas falsas a través de la configuración de la regulación del tipo contenido en el artículo 254 del Código Penal, por ejemplo, se determinó el séptimo Juzgado Penal Nacional de Investigación Preparatoria Nacional, determinó que en estas circunstancias donde se discutía precisamente en el requerimiento de prisión preventiva, no se había dado cumplimiento a esta primera categoría porque se está imputando que el tipo penal, el del verbo rector, entre otros, en poner en circulación, que es el tipo, lo que demanda el tipo, poner en circulación el dinero. Sin embargo, conforme lo que se había discutido puntualmente en ese caso, lo que se había debatido o lo había surgido el contradictorio en esa audiencia, y en el propio requerimiento esto no se habría desprendido, ¿no? Y por eso es que ante esta, digamos, falta de coherencia o error en la subsunción, lo que la fiscalía lo que dijo fue que el dinero que tenía, que aparentemente era falso, iba a ser puesto en circulación en un futuro, ¿no? Por eso es que en esta circunstancia el juzgado llegó a la conclusión precisamente que esta incongruencia del hecho del tipo base establecido, por ejemplo, en el 254 del Código Penal, en este caso no se subsumía y no que el juzgado, obviamente como correspondía, no podía suplir la labor de fiscal en construir de oficio el marco, lo dijo el juez así, el marco imputativo penal para imponer una medida tan gravosa como era la prisión preventiva, y si la fiscalía no hizo un estudio, se lo reprochó ahí, de hecho incluso ahí un estudio consensudo para alcanzar el hecho en el tipo penal que estaba esbozando, ¿no? Entonces, como ven, sí es importante tener en consideración, incluso hay pronunciamientos también de la Corte Suprema que tienen que ver, antes de ingresar aquí, con una cuestiones que tienen que ver precisamente con aspectos como el principio de confianza, ¿no? En el cual ya hay pronunciamientos de la Corte Suprema y ustedes revisan, por ejemplo, la casación 1307/2019 nacional, así como la casación 258/2022, en la libertad, en la cual hablan que el juicio de imputación objetiva que excluya cualquier responsabilidad o atribución típica de algún delito que implica precisamente esta limitación de provisionalidad, y que también obviamente se debe de tener en cuenta. Vayamos un rato al tema de la antijuricidad para poder terminar en verdad. Cuando hablamos de la antijuricidad, el análisis del hecho punible, lo decíamos antes, no puede agotarse en un primer estadio, sino que debe proseguir, y en el caso de la antijuricidad debe demostrarse que la conducta
realizada precisamente es contraria a derecho y que no se presentan causas de justificación que hagan recaer la imputación penal o, en todo caso, de lo contrario, si no analizamos la presencia de estas situaciones, desde luego particulares que pudieran estarse presentando aquí, caeríamos ante instituciones que desde luego a la larga van a ser determinadas o van a ser definidas como injustas, precisamente de cara a la imposición de la prisión preventiva. Y precisamente una de estas cuestiones tiene que ver con la legítima defensa, ¿no? Que ahora, como lo decíamos antes, forma parte incluso del marco que determina la procedibilidad o no de la imposición de una medida de prisión preventiva, porque está contenido en el literal del artículo 268 del Código Procesal Penal. Por eso que yo decía, sí, claro, que tiene que analizarse este juicio de imputación o el análisis de relevancia penal del hecho imputado precisamente en una audiencia de prisión preventiva. Tan es así que incluso que ya legislativamente se permite analizar la posibilidad de discutir o no una prisión preventiva allí donde de por medio está la alegación de la circunstancia de que ese hecho pudiera haber sido producto precisamente de una legítima defensa. Puntualmente en lo que es la culpabilidad y la punibilidad, claro, en el tema de la culpabilidad, si es que es tan latente a ese momento de la existencia, en caso de esta causa de exculpación, desde luego no nos podemos quedar en el análisis de la tipicidad y se presenta esta situación que de presentarse un requerimiento de prisión preventiva en el caso, por ejemplo, de una persona menor de edad, evidentemente, si está tan palpable, no pudiera merecer esta posibilidad. Y finalmente, en el caso de la punibilidad, la detección de la teoría del delito, en este caso, como ustedes saben, que si no es menos importante, esta es la categoría de la punibilidad en la cual se analiza precisamente aquí, en este momento, la existencia de circunstancias especiales y la existencia o no va a permitir determinar, desde luego, si es que puede caber o no este tipo de medidas, siempre y cuando obviamente sea evidente. Vamos ahora al tercero de los elementos que componen desde el análisis personal, que al menos siempre yo lo fijo de esa manera, el primer presupuesto material de los graves y fundados elementos. Aquí ya vamos entrando, digamos, a lo que comúnmente se suele limitar. Hablamos entonces, en primer lugar, de la existencia de un juicio de imputación en base al principio de imputación necesaria, que este hecho imputado tenga relevancia penal. Y en tercer lugar ahora son el análisis de los fundados y graves elementos que deben de tenerse en consideración. Y sobre esto, ya la Corte Suprema un tanto ha establecido, o la jurisprudencia nacional ha establecido determinados factores o exigencias que deben de presentarse para que estemos hablando de elementos de fundados y graves elementos de convicción. Miren ustedes lo que, por ejemplo, la Corte Suprema en la apelación 214-2023 ha establecido que un elemento de convicción es fundado. ¿Cuándo es fundado un elemento de convicción? La Corte Suprema lo que ha dicho en la apelación 214-2023 Suprema, lo que ha dicho es, un elemento de convicción es fundado cuando resulta fiable probatoriamente, es decir, cuando ha sido corroborado por otro elemento de convicción o cuando por sí mismo es portador de una alta fiabilidad de sus resultados. O sea, no estamos hablando de cualquier elemento de convicción. De hecho, el artículo 268 dice de graves, fuertes y fundados elementos de convicción. Entonces, la Corte Suprema ha dicho un momento, ¿cuándo estamos ante fundados elementos de convicción? Apelación 214-2023, Corte Suprema dice, un elemento de convicción es fundado cuando resulta fiable probatoriamente. Es decir, cuando ha sido corroborado por otro elemento de convicción o cuando por sí mismo este elemento de convicción es portador de una alta fiabilidad de sus propios resultados. Y esto va de la mano con lo que se establece en el artículo 158, creo que es el inciso segundo del Código Procesal Penal, cuando establece que para privar de la libertad a una persona tiene que existir, el material probatorio tiene que ser suficientemente corroborado. No basta la mera declaración o la mera especulación en todo caso. O
como lo dice la Corte Suprema, que de por sí solo sea portador de una alta fiabilidad. Es decir, cuando sea tan fuerte, en este caso, en su construcción y su propia estructura. Pero además ha dicho que sea grave. Claro, y entonces la Corte Suprema lo que dice aquí es, será grave. ¿Cuándo es grave un elemento de convicción? Ya vimos cuándo es fundado. Entonces, ¿cuándo es grave? Lo dice también en esta propia apelación, la 214-2023 Suprema. Lo que dice, será grave si posee un alto poder incriminatorio que permite vincular al imputado con la ejecución del delito. O sea, no estamos hablando de cualquier elemento de convicción. Por eso que yo decía al inicio de la clase, no es una cuestión cuantitativa de cuántos elementos de convicción presenta, sino que los que presentes tengan esta fundabilidad, esta fiabilidad y esta gravedad. Y la Corte Suprema lo que dice, será grave si el elemento de convicción, si es que posee un alto poder incriminatorio que permita vincular al imputado con la ejecución del delito. Ustedes. Ahora, ¿qué es lo que además ha dicho aquí la Corte Suprema en este caso? Que tiene, esta es la fundabilidad, tiene que ser contundentes, o sea, en el ánimo de la gravosidad. Y lo que ha dicho aquí es que no se supera el primer presupuesto, y esto no lo ha dicho la Corte Suprema, lo acaba de decir la Sala Penal Nacional en el expediente 506-2023-18, en la resolución 43, que ha sido un caso muy sonado. Y lo que ha dicho, no se supera el primer presupuesto para imponer la medida coercitiva de prisión preventiva, pues solo concurre fundabilidad en los elementos de comisión, mas no contundencia o gravosidad de ellos. Va un poquito más allá. Dice, contundencia o gravosidad de ellos. Incluso agrega en esta propia resolución, la Penal Nacional, dice, no son convergentes y concomitantes para determinar que existe un alto grado de probabilidad. ¿De qué? De la vinculación del imputado con el hecho objeto de imputación, desde luego en este juicio de imputación jurídico con relevancia penal. Entonces, de este modo, como vemos, los graves y fundados elementos de convicción, al ser fuente de prueba, no deben ser meras conjeturas, especulaciones o suposiciones, sino que deben de estar relacionados con el imputado y con la implicancia o con los hechos incriminados. ¿Quién dice esto? El Tribunal Constitucional. En el expediente 1669-2020, habeas corpus, repito, ¿qué es lo que ha dicho? Y lo encuentran en el fundamento 15, expediente 1669-2020, PHC-TC. Dice, los graves y fundados elementos de convicción, al ser fuente de prueba, no deben ser meras conjeturas, especulaciones o suposiciones, sino que deben de estar relacionadas con el imputado y sus implicancias con el hecho incriminado. No se puede caer entonces en el error en este punto de creer que por contar con más elementos de convicción, el requerimiento de prisión preventiva tiene que ser amparado aquí. Claramente lo que se advierte es que la atribución de la conducta que va a realizar o que va a postular el Ministerio Público, sea el tipo penal que postule, debe contar obviamente con un sustento probatorio, que en este caso estamos hablando de elementos de convicción. De hecho, la Corte Suprema, en este caso, en el recurso, en la casación 484-2019, Corte Especializada, precisó que el tipo penal es el que determina la probabilidad de la prisión preventiva y que por ello toda la actuación de los elementos de convicción se debe circunscribir precisamente a la acreditación de la comisión del hecho, su carácter delictivo y la atribución a la persona que está siendo sometida, en este caso, al proceso. Por ello es que precisamente se requieren estos aspectos importantes. Finalmente, hay que hacer una cuestión muy puntual aquí, es que el fiscal, o mejor dicho, no
hay un reciente pronunciamiento que es la casación 1071-2023 PURE, en la cual se establece que no se puede considerar, ha dicho la Corte Suprema, como una cuestión meramente formal o de el ofrecimiento de nuevos elementos de convicción, por los mismos no pueden incorporarse en una audiencia vía integración del requerimiento, ¿no? Esto de que estamos en plena audiencia y nos van añadiendo elementos de convicción, empezamos la otra sesión, más elementos de convicción, más elementos de convicción. Lo que la Corte Suprema ha dicho, no se puede considerar como una mera cuestión formal el ofrecimiento de nuevos elementos de convicción, por lo mismo no pueden incorporarse en la audiencia vía integración del requerimiento. Con mayor razón, si ya precluyó la audiencia de prisión preventiva el debate sobre dicho punto, circunstancia en la que ya no se puede realizar una integración retrospectiva, ahí en este caso alguna sobre ese extremo que se habría establecido los presupuestos y graves elementos de convicción. Quiero ir a un punto que para mí es fundamental, que es el control de legalidad. Pocas veces se le presta atención a este factor y déjenme decirles que en los últimos meses, o el último año en todo caso, se ha convertido en pieza fundamental del debate de las prisiones preventivas y con mayor razón, diría yo, de las apelaciones de las resoluciones de prisión preventiva que han determinado o que en primera instancia se declaren infundados cuando no improcedentes los requerimientos o que en apelación se declare la nulidad de la prisión preventiva ordenada. Me explico. Los graves y fundados elementos de convicción deben de respetar, como ustedes bien lo saben, el principio de legalidad, es decir, la licitud como concebida como este componente necesario del concepto de prueba copiados precisamente en este estadio por el fiscal y cosa que lo dice la Corte Suprema en la apelación 29-2023 Cusco y que en relación a este precisamente un aspecto que merece la atención y que ha generado debate si es que se puede discutir o no la legalidad de los elementos de convicción en una audiencia de prisión preventiva. Como sucedió en el tema de la tipicidad o del análisis de la relevancia penal, divergen opiniones, pues generalmente la respuesta inmediata ha sido negativa aquí para poder ingresar al análisis. En tanto se alegaba que la audiencia de prisión preventiva no sería la vía idónea, sino que habrían otras instancias o en otro tipo de incidentes en los cuales se debiera o se tendría que haber discutido eso. Sin embargo, hay otros que consideran que sí era posible analizar esto en la audiencia de prisión preventiva, precisamente porque si lo que se va a discutir es la imposición de una prisión preventiva amparado en elementos de convicción que no cumplen con este filtro de legalidad, sin duda alguna no pudiera merecer un pronunciamiento debido. Precisamente incluso en la Corte Superior en el expediente 47-2018-3 Lima, por ejemplo, se declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva, señalándose expresamente que si sería válido, ahí era válido, atendiendo las circunstancias del caso, un análisis de legalidad sobre los graves y fundados elementos de convicción, precisamente porque el juez se considera en tanto un juez de control, tenía esta posibilidad. Ahora, incluso hay esta casación 591-2015 Huánuco, donde se dice que si bien el código, conforme al inciso 2.7 del título preliminar y el artículo 159 parece asumirse el consenso estricto, dice, lo cierto es que en el inciso 1 del artículo 7 del propio título preliminar también se estipula que todo medio de prueba debe ser obtenido e introducido mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo y que tratándose de pruebas precisamente obtenidas con manifiesta inobservancia de las garantías judiciales que le asisten al procesado, estas pudieran caer en irregulares, ¿no? Más allá de lo que establece esta casación, y lo cierto es precisamente que ya se han dado muchos casos en los cuales precisamente, no lo tengo en la lámina, pero se los voy a comentar precisamente ya se ha logrado en muchas instancias, como les decía antes, que se declaren infundados los requerimientos de prisión preventiva o improcedentes los requerimientos de prisión preventiva. Ahí cuando se ha advertido que los elementos de convicción que sustentan el requerimiento de prisión preventiva carecen, en este caso, o mejor dicho,
han sido obtenidos con manifiesta vulneración de los derechos fundamentales. Y el caso o el supuesto de hecho más concurrente en estas circunstancias que han dado lugar a estas declaratorias de nulidad de prisión preventiva, y se los digo porque acabamos de un tanto de tener una resolución, ya es la segunda o tercera en esta línea, es que estas investigaciones, o ya hay varios casos, ¿ah? Nosotros mismos hemos obtenido 3 pronunciamientos en esa línea. Por ejemplo, estas famosas investigaciones que se inician en contra de los que resultan responsables, ¿no? Que en verdad, lamentablemente, he de decirlo, es una muy mala práctica de algunos, pocos fiscales que inician una investigación en contra de los que resulten responsables, sabiendo en verdad quiénes son los investigados o a quiénes va a investigar, pero a fin de evitar que no se entere, no los comprende, inicia las investigaciones en contra de los que resulten responsables, o como acabo de conocer un caso que sustenté la semana pasada, en contra de, no voy a decir la institución, pero en contra de los integrantes de esta institución, sin nombre. Y los integrantes de esa institución eran casi 1000 personas, casi lo mismo en contra de los que resultan responsables. No estás determinando, no estás indicando puntualmente a una persona. Termina siendo genérico y espurio. Y bueno, empiezan estas investigaciones de esta manera en contra de los que resulten responsables o tan genéricos, sin precisar o sin individualizar a la persona, y además de ello la ordenan con carácter de secreto por un plazo de 36 meses en investigaciones por organización criminal. Es decir, durante 3 años se hace una investigación en contra de determinadas personas porque se hacen seguimientos, levantamiento de secretos de las comunicaciones, levantamiento de todas las reservas y todos los secretos habidos y por haber, testigos protegidos, colaboradores eficaces, testimoniales, todo actos de investigación puntualmente respecto de tal persona, incluso con seguimientos, como les digo, pero nunca estas personas son enteradas de que hay una investigación en su contra, porque está contra los presuntos responsables. Está en secreto, sí, secreto, 3 años en secreto, cuando la norma no establece, dice 20 días, y si quieres más, se va a convalidar o se puede prolongar por mandato judicial por 20 días más, pero bueno, aquí es todos los 36 meses en secreto, y antes de que se venzan los 36 meses, un buen día, amplían la investigación preliminar, comprende recién con nombre y apellido de esas personas, y el mismo día requieren detención preliminar, le ordenan la detención preliminar, las personas dicen, pues yo nunca he tenido los detienen preliminarmente, yo nunca he tenido una investigación, bueno, si usted está investigado. Y hay todo un cúmulo de elementos de convicción. Pero yo nunca me he defendido, yo nunca he conocido, yo nunca he sabido. Y con lo mismo, luego, prisión preventiva también por 36 meses. Bueno, en todas esas circunstancias, lo que ya muchos juzgados y salas vienen diciendo que, claro, lo que reclamamos, aquí se ha afectado derecho de defensa. Aquí se afectó el derecho a conocer los cargos. Aquí se afectó la posibilidad de tener una participación activa en la investigación. Se afectó la posibilidad de que uno se oponga a los actos de investigación. Se afectó la posibilidad de que uno aporte o ofrezca actos de investigación. En suma, se afectó el derecho a ser informado de una imputación, a poder defenderse. Y entonces lo que se acaba de determinar, y encima secreto, sin posibilidad y chance alguno, y con todo es lo que las Cortes acaba de decir es, todos esos elementos de convicción nos sirven como sustento del primer presupuesto de fundados y graves elementos porque han sido obtenidos lesionando derechos fundamentales y por tanto nulas en apelaciones, resoluciones de prisión preventiva e improcedentes en la medida. Vean ustedes lo grave. De hecho, a mí me gustó mucho una frase en una de las resoluciones que emitió uno de estos órganos jurisdiccionales. Decía, el fin, y me voy a quedar siempre con esa frase, el fin no justifica los medios. ¿Qué quiere decir? Si el fiscal podía investigar, obviamente, su función. Si tenía la sospecha de la comisión de un delito, ¿podía investigar? Por supuesto que sí. ¿Tenía la posibilidad de investigar a determinada persona? Por supuesto que sí. ¿Tenía la posibilidad de realizar actos de investigación? Por supuesto que sí, pero respetando los derechos. Debió haberlos comprendido, debió haberles dado chance a que se defienda y no hubiera estado en estas circunstancias, que luego, después de tiempo,
nula las prisiones preventivas. Y ya hay varios pronunciamientos precisamente en estas circunstancias o en estas posibilidades. Vamos al último de los 4 elementos que precisamente tienen que ver con el tema de los elementos de convicción. ¿Y cuáles son estos? Bueno, tiene que ver con el famoso estándar, ¿no? El grado de sospecha fuerte o vehemente de los elementos de convicción. Pero antes de poder analizar este estándar, obviamente tenemos que referirnos, lo dijimos antes, ¿no? Este principio de progresividad, que va de la mano con el tema de la imputación necesaria y también de los estándares, porque es cierto, conocida la noticia criminal, un fiscal recién va investigando y obviamente esto va en aumento en grado de precisión y en grado de acumulación de actos de investigación. Nadie va a discutir eso y eso está en la sentencia plenaria casatoria 1/2017 de la Corte Suprema. Es decir, la exigencia por cada etapa debe estar en relación precisamente en el marco de este principio del avance de la investigación y el estadio procesal, que se tiene que exigir un grado, precisamente aquí un grado de intensidad mayor que el que precede, y como lo dice precisamente uno de los que por demás diría yo que viene sentando fuertemente las bases de la necesaria discusión de estos aspectos de racionalidad de la prueba, como es el profesor Jordi Ferrer de la Escuela de Girona, dice que todo proceso judicial requiere en este caso de diversos estándares de prueba que deben fijar umbrales de suficiencia probatoria distintos y progresivos, ¿no? Por ello es que en estas circunstancias se debe considerar el momento del proceso en el cual se debe de tomar la decisión para que se prevé determinado estándar. En nuestro caso, se ha pretendido establecer un estándar de las exigencias probatorias sobre la base, diríamos, y muy respetuosamente, y todo esto se va desarrollando, de determinados estándares que no terminan siendo precisas, o sea, la norma en sí no da un contenido, el ordenamiento procesal penal no da un contenido de qué debe de entenderse ciertamente por este estándar, por lo que deja de establecerse un umbral, en este caso de suficiencia probatoria, lo que se presenta a contrario son abstracciones o vaguedades sobre este tema. Esta imprecisión desde luego que no es propia de la prisión preventiva. Por ejemplo, en el ordenamiento procesal vamos a encontrar determinadas referencias. Por ejemplo, si ustedes revisan el artículo 261.1 del Código referido a la detención preliminar, la categoría que el legislador utiliza es de razones plausibles. O sea, habla, ¿no? Las razones plausibles como un elemento de exigencia contenida en el 261.1 del Código Procesal Penal para referirse que se requieren como componente para la detención preliminar judicial. O cuando se exige para la formalización de la investigación preparatoria de indicios reveladores, ¿no? Es otra categoría y eso lo encuentran en el 336.1. ¿Por qué es importante esto? Porque precisamente estamos hablando de la posibilidad de que se pudiera privar de la libertad a una persona por 36 meses. De hecho, a manera de poder delimitar este umbral al que hace referencia el profesor Jordi Ferrer de suficiencia probatoria para la aplicación de la prisión preventiva, la Corte Suprema en esta famosa casación 626-2013 Moquegua dice que debe existir un grado de confirmación de la comisión del delito y la vinculación del imputado con este, es decir, nos muestra cuál es ese estándar de elevado que debe de alcanzarse para privar de la libertad a una persona sin que exista una sentencia condenatoria en su contra, al menos por el momento, ¿no? Por lo que se considera que precisamente para la aplicación en esas circunstancias de la prisión preventiva es necesaria aquí una alta probabilidad de que la persona está vinculada con el delito, pero no se exige, desde luego, no se exige la certeza de que es, porque claro, esto es propia recién al final, al momento de un pronunciamiento definitivo en la sentencia. De hecho, la Corte Suprema eleva los criterios referidos precisamente para la imposición de la prisión preventiva en una medida de que es excepcional y se aplica
de conformidad a la naturaleza y a la finalidad que ésta contiene, y lo que se busca es luego, y conforme a la casación 1215-2021 Loreto, que se fije, que no se frustre, dice, su óptimo desarrollo, es decir, el óptimo desarrollo del proceso. Y de hecho, claro, lo que se exige aquí es un cierto grado de desarrollo de la imputación, y que significa entonces que debe existir un alto grado de imputación y de que el imputado cometió en este caso el hecho delictivo y que están presentes todos los presupuestos de punibilidad y de percibibilidad, esta probabilidad, en otros términos, de probabilidad de la sentencia, que la sentencia, obviamente en su momento, pudiera terminar siendo una de condición precisamente de carácter condenatorio. Entonces, si nosotros tenemos en consideración precisamente esos aspectos, vamos a ver que nuestra Corte Suprema precisamente ha establecido un estándar, que es el que se establece en el Acuerdo Plenario 1/2019, en la cual se habla, y esto ya es conocido por muchos como esta sospecha simple en las diligencias preliminares, esta sospecha reveladora en la formalización de la investigación preparatoria, una sospecha suficiente en la acusación, una sospecha fuerte en la prisión preventiva y una certeza en la sentencia. Aunque no sabe certeza, certeza, uno no llega a una posibilidad de certeza o una probabilidad en todo caso, pero como dice el profesor Jordi Ferrer, ¿no? La Corte Suprema hizo aquí un muy buen trabajo con el elemento del principio de progresividad, es decir, en pretender establecer esto, pero no un tan buen trabajo, dice, a la hora de determinar esos umbrales de suficiencia probatoria, ¿no? Incluso la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema como efecto vinculante a raíz de la sentencia plenaria casatoria 1/2017, refiere que para iniciar las diligencias plenarias solamente se exigen elementos de comisión que tengan esta sospecha inicial simple, y bueno, ya luego esto fue reforzado a posterior con la sentencia, con el acuerdo plenario 1/2019, donde ya habla de esta sospecha fuerte, grave o vehemente, siempre más intensa en categoría de la sospecha suficiente exigida para acusar. Aquí hago un paréntesis porque muchos creen, desde mi perspectiva, y lo digo con mucho respeto, equivocadamente, que el hecho de que, por ejemplo, al haberse declarado fundada un requerimiento de prisión preventiva en estos estadios iniciales propios o concatenados o seguidos de la formalización, entonces, dicen algunos fiscales, que cuando llegamos a etapa intermedia con la acusación, ya hay de por sí un estándar superior que ya anteriormente ha sido convalidado. Y eso ni por lógica puede ser posible, porque como ustedes bien saben, pues por algo existe la propia medición, en este caso, de los actos de investigación que se desarrollan a nivel de investigación preparatoria. Por tanto, alegar que en tanto a nivel de investigación preparatoria se declara fundado un elemento, la prisión preventiva, ya en la etapa intermedia no tenemos la capacidad para poder discutir frente a un requerimiento acusatorio una posibilidad de sobreseimiento, estaríamos desnaturalizando propiamente no solo el estándar, sino también estaríamos desnaturalizando propiamente el correcto desarrollo y la finalidad del proceso en sí. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva, como ustedes bien lo saben, y lo dijimos la primera parte de la clase, no hay un momento procesal único en el cual se pueda dar. El estándar que establece o que, digamos, proyecta la Corte Suprema nunca ha establecido de que ya al haberse esa posibilidad, ya en la intermedia no vamos a discutir la otra. Yo creo que tener esta idea no solamente es errónea, sino que por demás, insisto, y lo digo de manera muy respetuosa, quebrando la propia secuencia y estructura procedimental que al menos nosotros tenemos. Por eso que incluso en un intento de establecer un estándar racional, lo que la Corte Suprema ha establecido aquí en la apelación 37/2023 es examinar la hipótesis incriminatoria y la hipótesis opuesta contraria, si el caso es defensivo, es decir, a ver, ¿cómo yo voy a ver un estándar racional? Ha dicho la Corte Suprema en la apelación 37/23. Pues bueno, hay que examinar la hipótesis incriminatoria y la hipótesis opuesta o de refutación o la hipótesis contraria, que por lo general es defensiva, y alinear, dice,
las mismas con los elementos de convicción que han sido aportados en la técnica del razonamiento de este balance probabilístico, agrupando los elementos materiales aportados en la hipótesis a las que respaldan o corroboran como aqueciento como apoyo de las mismas, ¿no? De hecho, se obtiene esta conclusión base a eso. Lo propio en la apelación 29-2023, por ejemplo, Cusco se menciona que la sospecha fuerte responde a este juicio, vean ustedes cómo juez de este análisis racional, de este juicio de balance objetivo entre los elementos de convicción de cargo y de descargo para verificar, pero de manera individual, si se respaldan con una alta probabilidad la tesis incriminatoria exculpatoria según corresponda y de modo conjunto, decir, caudal integral de los elementos de convicción colaboran con la hipótesis postulada en la acreditación y este balance, dice, de alta probabilidad, exige en este caso una inferencia de razonabilidad más objetiva que subjetiva. Ahora, vamos un tanto a las postulaciones o los postulados que existen sobre este aspecto y que sin duda alguna yo diría que sí hay cuestiones que debemos de tenerla en cuenta para poder analizar. Y puntualmente uno de los que ha hablado sobre este aspecto de los estándares en alusión a un umbral que determina cuándo una hipótesis está suficiente probada es la tesis que trae el profesor Diego de Becchi. Y lo que él dice es, tenemos que hablar de criterios metodológicos y de criterios políticos para poder fijar un estándar de prueba. Y cuando habla de criterios metodológicos, él hace presentación de 4 de estos criterios. Apelar a criterios relativos a la capacidad justificativa del acervo probatorio respecto a la hipótesis en conflicto. 2, ser capaz de determinar un umbral a partir del cual una hipótesis se considerará probada. 3, utilizar criterios cualitativos propios de la probabilidad no matemática. Y 4, que todo proceso judicial requiere de diversos estándares de prueba. Y yendo así, él establece que los estándares, lo que dice el profesor Diego de Becchi, es la alusión a este umbral que determina cuándo esta hipótesis está suficientemente probada. Y volviendo a estos dos tópicos de criterios, de estos estándares, los metodológicos y los políticos, refiriéndose a los primeros, él dice que era apelar a estos criterios relativos a la capacidad justificativa del acervo probatorio al respecto, ser capaz de determinar un umbral a partir del cual una hipótesis se considerará aprobada, el utilizar criterios cualitativos propios de la probabilidad no matemática, y el cuarto, como hacíamos mención antes, que todo proceso judicial requiere de estos estándares, y en cuanto a lo político, él habla de la gravedad del error en falso positivo, que suele darse, como ustedes bien saben, este efecto de desaliento del riesgo de un falso positivo, de la gravedad del error de las absoluciones falsas, que también se suelen presentar, de las dificultades probatorias de determinados tipos de casos, de la incidencia de otras reglas que distribuyen el riesgo del error y la distribución de poder, en este caso, que hay entre las partes, ¿no? Entre otros aspectos. Y esta es la propuesta que un tanto hace el profesor Jordi Ferrer, que a propósito es el que un tanto estamos haciendo referencia y creería yo que es uno de los que más, sin duda alguna, ha desarrollado esta posibilidad, ¿no? Incluso si nosotros hacemos referencia al ordenamiento procesal penal, sí, claro, establecen determinadas pautas metodológicas sobre las cuales debiéramos de afincar este tema de los estándares, y uno de ellos es el 158, que estábamos hablando obviamente de la necesidad de la suficiente corroboración, luego este tema de del control de la obtención, precisamente los medios de prueba o los elementos de convicción que se están obteniendo, pero en tanto tenemos aún estas carencias objetivas en cuanto a la toma de decisión para determinar una prisión preventiva en la cual se conceptúa aún cómo deben formularse estos estándares de prueba en las medidas cautelares, como son la prisión preventiva. El profesor Jordi Ferrer Beltrán, que a propósito tiene un libro maravilloso sobre esto, que es sobre los estándares de prueba, dice que se debe recurrir al estándar de prueba 10, que establece precisamente que la hipótesis de la culpabilidad
se considerará suficientemente acreditada los efectos de la adopción de la prisión preventiva y que se prevén dos condiciones. Primero, es lo que dice es que sea la hipótesis más probablemente verdadera a la luz de ¿qué? A la luz de los elementos de juicio existentes en el expediente judicial, es decir, en el requerimiento, en nuestro caso. Y dos, que se hayan aportado al proceso todas las pruebas que sean esperables, que estén a disposición en el momento procesal en que se tiene que adoptar la decisión. ¿Cuál? La de prisión preventiva. Es decir, esto quiere decir que el acervo probatorio sea tan rico, tan especial, que sea esperable, que es exigible también que sea en ese momento procesal y que evidentemente va a ser distinto en un momento procesal muy inicial y en un momento procesal, desde luego, más adelantado. Pero él dice además que puede usarse el estándar 11. Luego, ustedes dirán el 10 y el 11, bueno, hay varios, pero para las cautelares se habla del 10 y el 11, por eso les estoy recomendando que puedan leer el libro. Quizás después con Reader le hacemos mención al texto, insisto, deben de leerlo, es muy, muy rico desde el lado procesal en general. Dice, y cuando habla del estándar 11 es que dice, es más exigente incluso que el estándar 10 porque incorpora en este caso un requisito adicional que hace el estándar de prueba más exigente o que lo hace incluso más riguroso, ¿no? Esta fórmula, la hipótesis de culpabilidad, dice aquí en el estándar 11, se considerará suficientemente acreditada a los efectos precisamente en este caso de la adopción de la prisión preventiva cuando se da aquí en conjunto tres condiciones fundamentales. Que Luis Ferrer lo que dice es, ¿no? Primero, que sea la hipótesis más probablemente verdadera a la luz de los elementos de juicio existentes en el expediente judicial. Si ustedes ven, es el mismo que estaba en el estándar 10. Dos, dice aquí, que no haya hipótesis, es el nuevo criterio, que no haya hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado que cuenten con prueba específica a su favor y que no hayan sido refutadas. Y otro, el tercero, que es el mismo del anterior, en este caso, que se hayan aportado al proceso todas las pruebas que sean esperables, que estén a disposición del momento procesal en el que se deba adoptar la decisión. El criterio B, es decir, el segundo, que no haya hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del imputado o del acusado que cuenten con prueba específica a su favor y que no hayan sido refutados, hay que comentar es que esto tiene que ver con que no existen, o digamos que no existan en ese momento hipótesis alternativas compatibles, como lo dice aquí, con la inocencia del acusado que cuenten con estas pruebas específicas a su favor en el momento procesal y que no hayan sido refutadas. ¿Qué quiere decir esto? Que esa hipótesis, aun siendo menos probablemente verdadera que la hipótesis incluso de culpabilidad, porque si no, no se cumpliría el requisito A, que es el que esa hipótesis más probablemente verdadera, esa hipótesis de la inocencia tiene un grado de corroboración favorable, imputado. Si es el caso que tiene ese grado de corroboración favorable, en ese caso entonces no se va a poder adoptar la medida de prisión preventiva según el estándar de prueba, una medida tan intrusiva, como ustedes bien saben, que es la medida de la prisión preventiva. Si no se refuta esa hipótesis de la inocencia, que tiene también un alto grado de corroboración, está más bien que es exigente que el anterior, que el estándar 10, porque el anterior no lo exige, como lo estamos viendo, solo exige que la hipótesis sea más favorable. El estándar 11 es evidentemente, diríamos, en esta perspectiva, como lo plantea el profesor Jordi Ferrer, más exigente que el estándar 10 y preferir, en todo caso, uno u otro es una cuestión de una decisión propiamente de quien va a asumir la adopción que debería estar incorporada, como en todos los casos, desde luego en los estándares de prueba. Como ven, esto es lo que tenemos que ver con el tema de los fundados y graves elementos de convicción que vinculen al imputado con un hecho delictivo en grado de autor o partícipe del mismo. Como se dan cuenta, el debate no es simple. El cumplimiento del primer presupuesto es sumamente amplio. Por eso yo decía que no debe circunscribirse a una cuestión tan mínima como decir cuáles son los elementos de convicción y por qué estos dicen A y no dicen B. Vamos al segundo de los presupuestos materiales y con esto acabamos la clase. Pena probable.
Es cierto que a partir del decreto legislativo 1585 de noviembre del año pasado, ya casi un año, se modificó el literal B y se amplió el marco, en este caso de 4 a 5 años. Y aquí hay una cuestión fundamental. El debate para dar por cumplido también este segundo presupuesto no se satisface con que el delito que están imputándole sea sancionado con una pena superior a 5 años para que de manera automática se interponga una medida de prisión preventiva. De hecho, como ustedes han revisado el Acuerdo Plenario 1/2019, se señala que incluso que la cadena perpetua o la pena privativa de libertad no menor de 15 años que exceden con creces los límites mínimos legalmente previstos, antes 4, ahora 5, siempre se entenderá que es un requisito necesario, pero no, miren ustedes lo que dice la Corte Suprema, necesario, pero no suficiente para imponer el mandato de prisión preventiva. Por tanto, no se da por cumplimiento. Yo lamento mucho que a veces el debate aquí se circunscribe simplemente, mayor de 5 ya, se da por cumplido, pasemos al peligro. No, un momento, hay que debatir. Y de hecho, tan importante es que ahora existe el artículo 268A y dice que en los delitos cuya pena sea no mayor de 7, el juez aquí aplica preferentemente la vigilancia electrónica personal como medida coercitiva más gravosa. Incluso dice, en estos supuestos procede la prisión preventiva, pero por revocatoria de la medida o al requerir o cuando se requiera por segunda vez la medida coercitiva personal luego de haberse aplicado previamente la vigilancia electrónica como medida de coerción. Es decir, incluso por sobre los 5 años que establece el 268B ahora a propósito del decreto legislativo 1585, lo que se hizo un momento. Si estamos hablando de un delito cuya pena no sea mayor de 7, tienes la posibilidad, bajo un criterio racional y proporcional, desde luego, de que se establezca la vigilancia electrónica y no necesariamente la prisión preventiva. Como ven, este es un criterio político criminal muy importante de cara a poder analizar de incluso aquí las peticiones de las cautelares en este estadio de la prisión preventiva. ¿De qué manera debe cuantificarse la pena probable? Esto es, ahí cuando el acuerdo plenario dijo, no basta de manera automática, es necesario, pero no suficiente. Bueno, la respuesta nos la dio años antes el acuerdo, perdón, la casación 626-2013 Moquegua, donde nos dijo, tienes que hacer un análisis probabilístico de cuantificación de la pena probable, que no se agota, insisto, con que, ¿cuál es si supera o no los 5 años? Dice, tienes las fórmulas del derecho premial como la confesión, terminación anticipada, el proceso de conformidad del acusado con la acusación, la colaboración eficaz, las causales de disminución o agravación de la punición y las circunstancias generales y las atenuantes y o las agravantes. Es decir, todo eso tienes que analizar. De hecho, incluso a propósito de la colaboración eficaz en la casación 420-2024 nacional, incluso dice, el hecho de que se denegara la colaboración eficaz en modo alguno, significa aquí que los contactos realizados y las presentaciones que efectuara para declarar puede excluirse por ser apreciados, y una cosa es que sus declaraciones carezcan de valor en cuanto a sí mismas, y otra es que los trámites y presentaciones llevadas a cabo puedan tener como inexistentes. Y en la operación 29/2003 dijo incluso algo respecto al precisamente o puntualmente la prisión preventiva, y lo que se dijo fue que este beneficio premial, es decir, alegar que se puede esta pena probable determinar cuantitativamente porque me puedo acoger a la colaboración eficaz, la Corte Suprema dijo que el acogimiento a este mecanismo premial debe ser objetivo y concreto, es decir, un acto palpable, por lo cual dijo, no se puede argumentar, como ocurrió en este caso, la posibilidad de que pudiera existir en un futuro incierto, que la Corte Suprema le dijo, que la defensa en ese caso alegó, bueno, pero la pena probable pudiera reducirse si se acoge al mecanismo premial de colaboración eficaz. La Corte le dijo, bueno, es cierto en términos generales, pero lo cierto también es que si vas a alegar eso, mínimamente tienen que existir condiciones palpables de que se está en ese camino y no tenerlo como una condición probabilística o futurística cuando precisamente estás refutando los cargos o negando los mismos. Entonces, tenía que tener cierta coherencia en esta argumentación. También el tema de responsabilidad restringida como un aspecto modificatorio de la pena, obviamente, y en eso lo podemos encontrar en el Acuerdo Plenario 4/2008 y en el 4/2016. Y como ven, esos son los aspectos propios que debemos de tener para el cumplimiento de los dos primeros presupuestos materiales
de la prisión preventiva. Insisto, no es un tema menor, es un tema que nos lleva mucho análisis y sobre todo mucha, pero mucha atención. Y yo diría, más allá que del marco legislativo, la línea jurisprudencial que ha trazado la Corte Suprema cada vez va en aumento y más, diría yo, más exquisita en todo este desarrollo. Así que, mi querido amigo Rider, muchas gracias.